Muy buenos días. Este video contiene la clase de Sistema Estructural 1 prevista para el 19 de marzo. En esta clase se analiza un sistema estructural denominado de sección o masa activa. En lo específico se analizan un elemento del sistema de masa activa denominado muros portante muro de carga. En el video podrán reconocer muros de mampostería, muros de mampostería confinadas, muro reforzado de bloque de concreto, muro de concreto reforzado. También se analizarán muro portantes, muro de rigidez y muro de contención. En esta diapositiva podemos analizar los muros de carga con un esquema general de funcionamiento. Un muro de carga soporta una carga impuesta, transmitiendo los esfuerzos de compresión hasta las cimentaciones. En el esquema, al lado derecho, podemos ver un muro de carga en la parte intermedia que soporta una losa y varias viguetas. La losa de hormigón armado, como está representada, imponen una carga distribuida uniformemente, como representado por la multitud de flechas verticales que incide sobre la losa y la distribuye a lo largo de toda la superficie, descargando lateralmente en este esquema sobre el muro de carga. La carga uniforme es procedente de la vigueta o de la losa. Las cargas verticales deben ser redirigidas hasta cualquier elemento laterales de las aperturas en el muro, como en el caso de una ventana o de una puerta. Se puede verificar o se puede reconocer como el dintel superiores a las ventanas permite a las fuerzas de descargarse lateralmente y de transmitirse a la cimentación de hormigón dibujada o representada en la parte inferior del esquema. En esta diapositiva se pueden observar las cargas concentradas que se producen cuando los pilares o las vigas que soportan están situadas a determinada distancia entre una y la otra. En el esquema a la derecha se pueden reconocer las dos vigas situadas a una distancia bien evidente que representan prácticamente cargas concentradas y la transmiten al muro de carga situado en la parte inferior y la distribuyen según ángulos de entre 45 y 60 grados al elemento inferior, que es la cimentación de hormigón. Obviamente, la distribución de la carga en el muro dependerá del material de que está construido el muro de carga. La carga resultante en la base no será uniforme. Las mayores cargas
serán directamente en las verticales de la carga aplicada. En esta diapositiva nos concentramos sobre otros elementos que puede ser parte integral de un muro de carga. Lo llamamos como piel de protección. Todos los muros exteriores de un edificio o de una arquitectura sirven para proteger el ambiente interiores del espacio o del ambiente exteriores. Por esto, un muro de carga puede ser acoplado con un otro muro o con una otra piel al exterior y puede formar parte integralmente del elemento estructural o estar adosado al mismo. En el esquema a la derecha se puede ver un dibujo esquemático del corte de un muro externo de un edificio y los dos espacios interiores y exteriores que representan dos condiciones climáticas diferentes, principalmente por las temperaturas. La diferencia de temperatura entre los dos espacios puede causar un fenómeno de condensación. Entonces, el muro de carga es integrado con otros elementos, como pieles de protección, seguramente una barrera de vapor al interior para contener o reducir la posible formación de vapor de agua al interior de la casa o del edificio, y una otra piel al exterior que es una protección para evitar infiltración de agua y de aire al interno del muro de carga. También un muro de carga debe contar con propiedades como la durabilidad, la resistencia frente a las acciones de agentes externos, que pueden ser el sol, entonces las temperaturas, el viento, la lluvia y el fuego. Vamos a examinar dos conceptos y aplicarlo a los muros de carga. El concepto de carga verticales y de carga horizontales. Los muros de carga pueden soportar cargas verticales, que son cargas gravitatorias, y los fenómenos asociados a este tipo de carga, que son el aplastamiento y el pandeo. Las cargas horizontales son provocadas principalmente por el viento y el sismo. Si los muros de carga son bastante rígidos, pueden servir como elemento de arrastramiento y transferir las cargas laterales hasta los cimientos. En la parte baja de la diapositiva se reportan dos ejemplos de muro de carga. En el primer caso, el muro de carga presenta una sección más amplia y está solicitado a una carga horizontal que puede ser provocada por viento o sismo, y también a una carga vertical muy grande con una flecha de color rojo. Entonces este muro
tendrá un comportamiento de resistencia a compresión y no subirá algún desplazamiento, datos que la carga vertical es muy grande y su sección es más amplia. Entonces la carga de sismo, la carga horizontal, tendrá menos influencia en el comportamiento último del muro, en la transmisión de su fuerza a los cimientos. En el caso a la derecha, el muro tiene una sección menor y está sujeto únicamente a una carga laterales, no recibe una carga vertical grande, por lo tanto funcionará como un elemento involadizo, con una baja deformación en los pisos inferiores o en la parte inferiores y una deformación puede ser significativa, dependerá de la acción de la carga laterales en la parte superior del muro, como representado con un delta que indica las variaciones de la geometría inverticales de este muro de carga representado. En esta diapositiva se puede ver la deformación posible de un muro de carga sujeto a daciones horizontales. Debido a su espesor, los esfuerzos perpendicular a su propio plano someten el muro a flexiones producidas por las cargas horizontales de viento o sismo. Estas cargas son transferidas a los planos horizontales y a los elementos de arrostramiento perpendiculares a los muros portantes. En el ejemplo inferiores se puede notar cómo el muro de carga puede subir unas deformaciones por acciones perpendiculares a sus propios planos. Pero gracias a otro elemento del sistema estructural de masa activa, se puede contener estas deformaciones. Los elementos son las losas que arrostran el muro y las soleras. Como se puede comprender en el dibujo isométrico, las losas y la solera son ubicadas perpendicularmente al muro de carga, entonces arrostran y contienen sus eventuales deformaciones. Todos los muros de carga deberían tener continuidad y estar alineados verticalmente, desde la cubierta hasta los cimientos, como se puede claramente evidenciar en las fotos al lado derecho de esta diapositiva. Hay que mantener la continuidad en las líneas verticales de los muros de carga. Los muros de carga también actúan como arrostramiento y proporcionan resistencias laterales frente a las cargas horizontales o en direcciones paralelas al propio planos. En esta diapositiva
analizamos los muros de mampostería. Un muro de mampostería es un sistema tradicional constructivo en el cual se colocan elementos superpuestos de forma manual, creando muros continuos. Los elementos que se usan normalmente son los ladrillos, como en la foto a la izquierda de la diapositiva, los bloques de cemento y los bloques de piedra. Y para unir lo mampuesto se utilizan la argamasa o los morteros cementicios. La argamasa es un tipo de mortero empleado como material de construcción compuesto por una mezcla de cal, arena y agua. Es más elástica que los morteros de cemento, pero es menos resistente. El producto al final es un muro como un elemento monolítico capaz de resistir diferentes exigencias de cargas, siempre y cuando las juntas tengan la capacidad de transmitir los esfuerzos entre las piezas que lo componen, sin graves deformaciones. En esta diapositiva podemos examinar los muros de carga de mampostería confinada. La mampostería confinada es aquella en la que se construye usando muros de mampostería que estén rodeados por elementos de concreto reforzado, vaciado luego de la ejecución del muro. Estos elementos actúan monolíticamente con el muro. En el esquema inferior se puede ver representados los componentes estructurales de una casa de un piso en un dibujo isométrico. Se pueden reconocer los elementos de concreto reforzado que se colocan en la esquina de la casa, denominado columneta de confinamiento, las vigas de amarre a la altura del dintel de puerta y ventana, la culata de ladrillo y la cinta de amarre superior, que también es un elemento de concreto reforzado necesario a soportar la cubierta superior. En el otro dibujo al lado derecho de la diapositiva, siempre en isométrico, son representados los elementos de concreto reforzado colocados en la mampostería confinada, principalmente las uniones de muro en la esquina, los confinamientos de muros largos en verticales para reducir la distancia del muro de ladrillos, no dejarlo muy largo, y el confinamiento de ventana y puerta realizado horizontalmente nella parte superior y lateralmente al boquete. Algunos conceptos básicos para la construcción de muro de mampostería confinada. Para cumplir la distancia máxima entre apoyos, se recomienda una distancia de 4 metros entre la ubicación de los elementos de concreto reforzado integrado en la mampostería. También para confinar los muros en la parte extrema se recomienda el utilizo de elementos de concreto reforzado, en especial en las intersecciones de los muros si no están endentelados. Es necesario
utilizar castillo de concreto o elemento de concreto reforzado. En el esquema al lado derecho de la diapositiva se puede notar un isométrico en detalle donde son reconocibles varios elementos del sistema estructural de masa activa. El muro de mampostería confinada con las soleras intermedias de corona inferiores y los castillos y columna, el cemento corrido y las zapatas inferiores. La mampostería confinada se usa en edificaciones que tengan una altura de hasta 6 pisos. Los muros de mamposterías en piedra son realizados con piedras naturales. En este tipo de mampostería, para abrir puertas o ventanas, son necesarios elementos que redirigen la carga verticales a los laterales. En los esquemas superiores se pueden ver la apertura de puerta y de ventana en un muro de mampostería de piedra. Es necesario realizar una parte superior llamado dinteles y dos elementos laterales llamados jambas. En el caso de la ventana, la parte inferior viene denominado antepecho. En la parte inferior de la diapositiva se miran 4 fotografías que son huecos realizados en muro de mampostería de piedra con dintel superiores, jambas laterales y antepecho en el caso de ventanas. Los materiales que se utilizan en los muros de mampostería de piedra para realizar dinteles y jambas pueden ser madera sólida o piedras naturales o concreto reforzado. Se reporta un ejemplo de una arquitectura realizada con muros de mampostería de piedra. En la casa de del Taller Mexicano de Arquitectura, ubicada en la ciudad de Mérida, México. Es bien evidente cómo los arquitectos utilizan un sistema estructural de masa activa con muros de mampostería de piedra reconocible en la fachada de la casa externa y también al interior, dado que los arquitectos deciden dejar unas paredes de mampostería de piedra interna sin repello para evidenciar el diseño constructivo de estos elementos estructurales. Observando las plantas arquitectónicas se puede reconocer el utilizo de un sistema estructural de masa activa con muro de mampostería de piedras naturales. Se puede reconocer como el utilizo de esos sistemas de estos elementos de muro de mampostería de piedra no permite, no consente luces o claros muy grandes en las organizaciones del espacio. Por esta razón, la distribución de la casa es principalmente en unas direcciones definidas por los elementos estructurales portantes principales, que son los muros de mampostería de piedra.
Aquí pueden ver muros de bloques de concretos, mampostería reforzada. Los bloques normalizados de hormigón tienen 2 o 3 núcleos de dimensiones nominales 20 por 20 por 40 centímetros, que corresponde al bloque estándar de 8 pulgadas. El mortero es una mezcla plástica de cemento cal o una combinación de ambos, con arena y agua, utilizada como elemento ligante en albañilería. Las juntas de mortero varían en grosor entre 6 y 13 milímetros, pero el grosor más habitual es de 10 milímetros. El refuerzo en la pared se realiza disponiendo armaduras en horizontal y en vertical. Se determinan en función de las cargas de tensión, compresión y condiciones estructurales. El tamaño de refuerzo, su cantidad y el espaciamiento corresponden a la solicitud del elemento. Puede ver en el esquema en bajo a la derecha una mampostería de bloques de concreto reforzada con armaduras verticales. Y también la ubicación del hormigón rellenando los huecos de los bloques. Muros de mampostería reforzados de bloques de concreto. En zonas sísmicas, los muros de bloques de hormigón deberían contar siempre con elementos de confinamiento o refuerzos en las perforaciones de los bloques, con un mortero de cemento para mejorar su capacidad portante frente a cargas verticales y para proporcionar mayor resistencia frente al pandeo y a las cargas laterales. Al lado derecho de la diapositiva se puede observar un dibujo en isométrico con detalle de construcción de un muro de mampostería reforzado con bloques de concreto. Son evidentes la armadura horizontales y verticales ubicada entre los bloques de concreto y en verticales en la parte vacía de cada bloque. También son reconocibles la columna de concreto en la esquina con su armadura y las cimentaciones en la parte inferior de tipo continuo que soporta el muro de bloque de concreto reforzado. En esta diapositiva son representados 3 detalles en isométrico de uniones de muro de mampostería reforzado con bloque de concreto. En el primer detalle es una unión de esquina donde se utilizan armaduras verticales y escuadra de varilla de 3/8. En el segundo esquema, en isométrico, hay una solución constructiva de esquina donde se utilizan armaduras verticales con escuadra de varilla de 1/4. Se puede observar cómo las armaduras verticales son conectadas a la viga de fundación a través de unas uniones con las armaduras de las cimentaciones. Por esto están oportunamente dobladas en la parte inferior. En el tercer isométrico de construcción,
se analizan la solución de intersecciones de paredes, donde se utilizan armaduras verticales amarradas a la viga de fundaciones con utilizo de hormigón en lo espacio hueco de cada bloque en proximidad de las intersecciones de las paredes. Un ejemplo di architettura contemporanea realizzato con muro de mampostería de bloque de concreto. È la casa in Villa Matilde dello architetto Terra e Tuma Associados, realizzato in Sao Paulo do Brasile. L'edificio se termina nel 2015, è una casa unifamiliare, è bien evidente l'utilizzo del sistema estructurale de masa activa con muros de bloque de concreto no repellado con la específica intención formal estructural de reconocer los elementos que compones la pared interna y externa de la casa unifamiliar. Las plantas arquitectónicas de este edificio, análogamente a las anteriores, son organizadas en una dirección principal. La casa es de 2 niveles, pero la distribución es principalmente en una dirección, debido al sistema estructural de masa activa realizzato por muro de carga con mampostería de bloque de concreto, que no permite luces o claros horizontales de grandes dimensiones. Por lo tanto, la casa es organizada linealmente. En esta diapositiva podemos ver el predimensionamiento de muros de bloque de concreto. En bajo al lado izquierdo está representado en isométrico un muro de bloque de concreto. Es evidente en la parte inferior del muro una cimentación continua donde el muro descargará su peso propio y las fuerzas transmitidas por otros elementos estructurales. En este caso, en la parte superior del muro son representadas con flechas verticales negras distribuidas las acciones que puede provenir de las losas o de otros muros superiores. En la parte inferiores son representadas las reacciones con flechas verticales blancas opuestas de igual intensidad por el principio de equilibrio. El espesor de los muros de soporte de carga con bloques de concreto se basa en la cantidad de carga que tiene que soportar. En esta tabla son indicados por espesor de muros de bloque de concreto la cantidad de área tributaria de losa o cubierta que se pueden soportar. En el primer caso, con un espesor de 20 centímetros,
un muro de carga de bloque de concreto de 1 metro de largo puede soportar un área tributaria de losa cubierta de 75 metros cuadrados. Con un espesor de 25 centímetros, un muro de bloque de concreto largo 1 metro puede soportar un área tributaria de losa cubierta de 105 metros cuadrados. Si el muro de bloque de concreto tiene un espesor de 30 centímetros y 1 metro de largo, podrá soportar un área tributaria de 131 metros cuadrados por losa cubierta. Si el muro de bloque de concreto tiene un espesor de 40 centímetros por 1 metro de largo, podrá soportar un área tributaria correspondiente a losa cubierta de 196 metros cuadrados. Si el muro portante de carga de bloque de concreto es totalmente relleno, puede alcanzar una altura 20 veces su espesor. Si el muro de carga de bloque de concreto es de fábrica, puede alcanzar una altura libre 18 veces su espesor. Los muros deben tener apoyos laterales, verticales y horizontales que rigidizan frente al pandeo y a las cargas laterales. Los apoyos laterales verticales son dados da muro transversale, pilastra o columnas que colaboran como soporte para las cargas concentradas y entramado estructural. Los apoyos laterales horizontales pueden ser representados como de losas y de cubierta. En este esquema, al lado izquierdo de la diapositiva, se reconocen los elementos de un sistema estructural de masa activa. En particular, el muro de carga, que está indicado con un color gris intenso. Los otros elementos, que son la pilastra, ubicada a los lados, un muro transversales, ubicado a 90 grados respecto al muro de carga, y un plano inferior, que puede ser una losa sólida o plano de arrostramiento, ayudan a contrarrestar eventuales acciones horizontales a la que puede estar solicitado el muro de carga. Por esto, las flechas gris horizontales representan la colaboración que dan estos elementos a evitar que el muro de carga pueda subir deformación o pueda pandearse o deformarse. Los movimientos diferenciales en los muros de bloque debidos a cambio de temperatura, humedad o a concentraciones de las tensiones requieren la utilización de juntas de dilatación. Aquí termina la primera parte de la presentación sobre muros de carga. Gracias.